Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos da un giro sustancial en su política hacia Venezuela y Cuba. El presidente Biden se reúne con familiares de las víctimas de la masacre en Búfalo. Además, conozca el enorme narcotúnel que comunica San Diego, California, con Tijuana, México, y el acuerdo con el que Estados Unidos busca contrarrestar la escasez de leche de fórmula para bebés. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias. Un giro inesperado dio la Casa Blanca en las últimas horas en su política hacia Venezuela y Cuba. En ambos casos levantó sanciones establecidas desde años atrás. Sobre el tema tenemos cobertura en equipo desde Washington y Caracas. Vamos primero a la Casa Blanca con Jorge Agobián para que nos cuente en primer lugar cuáles fueron las decisiones que tomó la administración Biden respecto a Venezuela. Jorge, te escuchamos. Yasmín, se trata de la primera pieza o la primera señal que da Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro en Caracas para que vuelva a sentarse con la oposición venezolana o la plataforma unitaria, como se le llama, en Ciudad de México. Para eso alivió algunas de las sanciones, entre ellas la posibilidad de que la petrolera estadounidense o la empresa estadounidense Chevron pueda volver a sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro a negociar sus negocios en el futuro. No quiere decir eso, según dijeron funcionarios de la Casa Blanca, que la empresa petrolera pueda extraer petróleo o reiniciar sus negocios en Venezuela. Simplemente es un primer acercamiento para esta empresa con el gobierno de Nicolás Maduro para en el futuro posiblemente llegar a un acuerdo y reactivar sus relaciones económicas con el país, con la petrolera PDVSA. Esto, según dijo un funcionario de la Casa Blanca, se debe a las conversaciones, esta decisión de Estados Unidos que está teniendo la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición venezolana, el gobierno interino, ha negado que haya solicitado a Estados Unidos el levantamiento de cualquier tipo de sanciones, desde las personales hasta el levantamiento de sanciones a PDVSA. Pero, sin embargo, este es el mecanismo que está usando Estados Unidos en este giro de su política para volver e insistir en que las partes se sienten en Ciudad de México. Jorge, justamente vamos ahora a Caracas, desde donde nos acompaña nuestro corresponsal Álvaro Algarra. Álvaro, ¿se conoce ya alguna reacción del gobierno venezolano? Jorge nos hablaba un poco de lo que ha pasado con la oposición, pero también ¿qué dice la gente en las calles? Yasmín, efectivamente en Venezuela, a pesar de que Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el aliviamiento de sanciones, la vicepresidenta Delcy Rodríguez hace minutos aseguró que Venezuela aspira que estas decisiones de Estados Unidos inicien el camino para el levantamiento de sanciones que afectan a todo el pueblo. Sin embargo, en las calles de Caracas se pudo registrar reacciones divididas. Veamos. Yo lo que veo en eso es que se le está dando un poco más de tiempo al régimen, pero siguen sin establecerse conciencia de tantas necesidades que tenemos nosotros los venezolanos. Yo soy un paciente oncológico y no tengo el dinero para costearme todo eso. Y no es por las sanciones, ya es desde antes, desde mucho antes. Y bueno, aquí estamos luchando. Y a mí me parece que las sanciones siempre han sido injustas. O sea, no debes sancionar un país simple y llanamente porque tu política o tus intereses no van acorde con los intereses de las potencias. Yasmín, es de acotar que la coalición opositora hace minutos, a través de un comunicado, negó categóricamente que haya solicitado la eliminación de sanciones personales para ser parte de la negociación. Era Álvaro Algarra desde Caracas. Gracias, Álvaro. Y el segundo giro de la administración Biden se dio en torno a su política hacia Cuba. Por eso volvemos con Jorge Agobián para que nos cuente exactamente cuáles fueron las sanciones que levantó la administración Biden.
Y es importantísimo acotar que los dos giros, Cuba y Venezuela, han tenido una reacción bastante fuerte de legisladores, tanto demócratas como republicanos en el Capitolio estadounidense. Pero sobre lo que se acordó sobre Cuba, este levantamiento parcial de sanciones, eso incluye, como lo podrán ver en pantalla, restablecer un programa de reunificación familiar para otorgar visas a los cubanos en la isla, restablecer también los viajes de intercambio educativos y profesionales, fomentar las reuniones sobre el acceso a Internet, ampliar las categorías y los límites de remesas y fomentar las actividades fuera del sector estatal en Cuba. Este anuncio se hizo la noche del día de ayer y le siguió el de Venezuela. En el caso del cubano, las reacciones fueron bastante críticas o bastante fuertes por parte de legisladores en el Congreso, incluso personas que están ligadas o que son aliados de la administración Biden. Este es el siguiente reporte. Según la Casa Blanca, las medidas anunciadas buscan apoyar al pueblo cubano. Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos. Pero las acciones pudieron haber ocurrido en el momento equivocado, según el senador demócrata y aliado de la administración Biden, Robert Menéndez. Mientras el régimen de Díaz-Canel continúa su despiadada persecución de innumerables cubanos por participar en las manifestaciones pro democracia del año pasado, corremos el riesgo con este anuncio de enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas. Según la portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, la política hacia La Habana continúa centrada en la defensa de los derechos humanos. Nosotros seguimos condenando la cantidad de presos políticos que hay en Cuba y seguimos pidiendo por su liberación. Y los anuncios indican son medidas prácticas para abordar la situación humanitaria, aunque para el gobierno cubano son pasos limitados en la dirección correcta. Así lo indicó el canciller de ese país. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en lista de países patrocinadores de terrorismo ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano. Un grupo de republicanos liderado por los cubano-estadounidenses Mario Díaz Balart y Marco Rubio catalogaron las acciones de la Casa Blanca como concesiones. En lugar de apoyar las súplicas de libertad del pueblo cubano mediante la diplomacia global y las sanciones contra sus opresores, la Casa Blanca de Biden está recompensando a la dictadura comunista más larga del hemisferio occidental, no solo con conversaciones de alto nivel, también suavizando las sanciones y aumentando los viajes. También hay que acotar de estos dos informes, pero precisamente el de Cuba, y es que según la administración Biden, nos dijeron funcionarios de esta administración, esto ocurre de manera inesperada, no estaba planificado y no tiene nada que ver con el boicot que se ha denunciado también desde la Casa Blanca de varios países latinoamericanos, incluido Cuba, por la posible exclusión del país socialista de la próxima cumbre de las Américas. Dicen que es una total coincidencia que las dos cosas ocurran al mismo tiempo, y de eso estaremos, por supuesto, ahondando y preguntándole a expertos y también a la administración Biden sobre este asunto. Yasmin. Manténnos informados, Jorge. Mientras tanto, en Miami, hogar de la más grande diáspora cubana, también reaccionaron a las nuevas medidas de la Casa Blanca. Anthony Belchi tiene los testimonios. La diáspora cubana en el sur de la Florida está dividida después de que el gobierno de Estados Unidos eliminara algunas restricciones hacia Cuba y restableciera algunas medidas como el programa de permiso de reunificación familiar cubana. Una promesa que hizo el presidente Biden a la comunidad cubana americana que iba a ayudar a sus familias en poder mandar remesas, en poder empezar la reunificación de las familias cubanas. Algunos creen que esta decisión tenía que llegar por una consideración humanitaria hacia los que viven en la isla caribeña. Aseguran que esas medidas no suponen ningún acercamiento hacia el gobierno de La Habana. El sistema ahora le hace muy difícil a las generaciones del sur de la Florida poder ver a sus abuelos, a sus bisabuelos. Sin embargo, otra parte del exilio cubano considera que el anuncio de la Casa Blanca es una confirmación más del acercamiento de Estados Unidos con la administración de Díaz-Canel. Consideran que es una traición a los que salieron a las calles de Cuba en las históricas protestas de julio. Es el entreguismo del presidente Biden a una tiranía de 63 años que no hizo nada por el 11 de julio.
e insisten en que estas políticas de Estados Unidos solo beneficiarán económicamente al gobierno cubano. Este tipo de política lo que beneficia al régimen de La Habana y le da a la economía el que necesita. A pesar de la flexibilización de estas políticas hacia Cuba, la mayoría del exilio cubano considera que eso no dará vía libre para que una delegación del país caribeño pueda estar en la próxima Cumbre de las Américas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Cambiamos de información. 3 días después de una masacre con tintes racistas, el presidente Joe Biden visitó la ciudad de Buffalo, Nueva York. Allí ofreció su solidaridad y condenó la supremacía blanca. Jacopo Luzzi, me acompañas en este momento en estudio. Gracias. ¿Cuáles fueron las palabras del mandatario? Yasmín, fue una visita muy conmovedora con el presidente Biden realmente afectado por esta tragedia con armas de fuego, la enésima. Él pidió a los estadounidenses que enfrenten a los que odian y rechacen la mentira de reemplazo racial de los blancos con migrantes y afrodescendientes que, según las investigaciones, animó a este hombre blanco a matar a los compradores el sábado en la más reciente erupción de violencia contra las personas negras en Estados Unidos. Andrew McNeil, 53, trabajaba en un restaurante. Fue a comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de 3 años. Su hijo celebrando un cumpleaños preguntando ¿dónde está papá? Con palabras de consolación y solidaridad, recordando cada víctima individualmente, el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron a Buffalo este martes para reunirse con una ciudad de luto. Solo unos días después de que un hombre armado disparó y mató a 10 personas en un supermercado en un vecindario predominantemente negro. Un ataque que el presidente identificó como terrorismo doméstico, causado por la ideología de la supremacía blanca que Biden definió como un veneno para Estados Unidos. En Estados Unidos, el mal no ganará. Les prometo que el odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. El presidente dijo que hay poco que pueda hacer sobre el control de armas a través de un decreto presidencial y que tiene que convencer al Congreso para que apruebe leyes de armas más estrictas, admitiendo que sería muy difícil, pero no se rendirá. Parte de lo que tiene que hacer el país es mirarse al espejo y enfrentarse a la realidad. Tenemos un problema de terror interno, es real. Entre tanto, emergen nuevos detalles sobre esta masacre. Peyton Gendron, acusado de perpetrar el crimen, presuntamente lo habría planeado durante meses. Visitó varias veces Buffalo en marzo y publicó en la red muchos detalles de su inminente plan. Sin embargo, el FBI dijo que no tenía información sobre Gendron antes del tiroteo. El tiroteo masivo en Buffalo es el episodio más reciente de un preocupante aumento de los crímenes de odio contra los afrodescendientes desde el 2020, una consecuencia de las históricas divisiones raciales y un clima social divisivo que existe hoy, Yasmín, en Estados Unidos. Jacopo, muchas gracias por este reporte. Bien, y en otras noticias, autoridades norteamericanas descubrieron un túnel presuntamente usado para el contrabando de drogas. Se trata de una sofisticada obra de ingeniería criminal que empezó en la ciudad mexicana de Tijuana y terminó en San Diego, California. Vicente Calderón nos trae la información. Estas son imágenes del interior de un pasadizo subterráneo y clandestino descubierto por autoridades federales en Otay Mesa, en la fronteriza ciudad de San Diego, en California. Tenía rieles, lo reforzaron con acero y contaba con iluminación y sistema de ventilación. Encontraron la salida en una bodega en un parque industrial llamado Amistad, tras vigilar y seguir a varios sospechosos desde marzo. Anunciaron la detención de 6 personas en San Diego, a quienes les decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína con un valor aproximado a los $25 millones. Cargaban y descargaban cajas llenas de droga. El fiscal de distrito se puso creativo y dijo que ya no habría luz al final de este narcotúnel. La excavación mide más de medio kilómetro de largo, está 18 metros bajo tierra y tiene un diámetro de casi 1,5 metros. Del otro lado, la policía de Tijuana y el ejército mexicano custodian la vivienda donde localizaron la entrada, pero ahí no hay detenidos. Los vecinos dicen que nunca vieron nada sospechoso. No se miraba que sacaran ni tierra ni nada de ahí. A 2 casas de donde hallaron la entrada pasa un túnel descubierto hace años. Como esta casa está toda reventada porque por aquí por abajo para atravesar uno hasta allá hasta el otro lado.
En esta colonia han descubierto más de media docena de estos pasadizos. Según datos del gobierno estadounidense, desde 1993 son 90 narcotúneles los detectados tan solo en California. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La expectativa aumenta frente a lo que sucederá este 23 de mayo, la fecha en la que el gobierno estadounidense busca derogar el título 42, esto sí, siempre y cuando un juez federal lo permita. De esto y más nos habla Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera, en su segunda entrega de Frontera a Frontera. Celia, cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva entrega? Yasmín, estamos trabajando para poder otorgarle a todos nuestros televidentes y a la audiencia en general historias que muestran lo que ha sucedido durante los últimos 2 años después de que inició el título 42, una medida sanitaria que se espera pueda terminar el próximo 23 de mayo. Las historias de cada uno de ellos reflejan las vicisitudes, los problemas y motivaciones de estas personas, pero en especial brinda también las posiciones de las autoridades y líderes sociales que han venido trabajando con la administración Biden y muestra cómo ha cambiado la política en los Estados Unidos y México desde que esto empezó a darse a finales del 2019, principios del año 2020. Por medio de estas historias podrán también tener más detalles acerca de uno de estos personajes y seguirlo paso a paso en nuestra plataforma en internet, así como en la radio, donde estarán estas historias valiosas para poder comprender qué es lo que ha venido sucediendo y qué puede suceder de ahora en adelante. Yasmín. Pues Celia, muchísimas gracias y lo mismo, reiterar toda tu historia de esta nueva serie especial la pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, @Voz de América en todas ellas. Cientos de soldados ucranianos se retiran de Mariupol. Moscú lo llama entrega de control, mientras Kiev lo describe como la respuesta por la seguridad de sus tropas. Laura Sepúlveda nos da la actualización del conflicto en Ucrania. Más de 260 soldados han abandonado Mariupol tras permanecer más de 80 días bajo bombardeos. El comandante de la unidad ucraniana, que se encontraba resguardada en una planta industrial, asegura que se cumplió con la misión. No existen planes y operaciones absolutamente seguras durante la guerra. Siempre arriesgas. Lo importante es comprender si se consideran todos los riesgos. Al menos 53 soldados han sido evacuados con heridas graves, reportaron autoridades locales, y 211 fueron transportados por el corredor humanitario. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se compromete a intensificar la entrega de armas a Ucrania y asegura estar atento a nuevas solicitudes de apoyo. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky lo reportó a través de su Twitter. También discutimos el apoyo de defensa de Francia, la preparación del 6º paquete de sanciones, las posibles formas de exportar productos agrícolas ucranianos. Avance que se suma al agradecimiento efectivo de apoyo de otras naciones como Estados Unidos. Estoy muy agradecido con su gente, el que no quiere ser una simple víctima o un observador descuidado, sino el que puede proteger la democracia y lo está haciendo, porque al hacerlo se protege a sí mismo. Estados Unidos anunció a través del Departamento de Estado el lanzamiento de un nuevo observatorio de conflicto para, y citamos, capturar, analizar y hacer ampliamente disponible la evidencia de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y otras atrocidades en Ucrania. Laura Sepúlveda, Voz de América. La vacuna de refuerzo de Pfizer en menores de 5 a 11 años recibió este martes la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. A través de un comunicado, la autoridad sanitaria dijo que a pesar de que el COVID-19 tiende a ser menos grave en los niños que en los adultos, la ola de Omicron ha llevado a más niños a enfermarse y a ser hospitalizados. El refuerzo debe aplicarse unos 5 meses después de que los pequeños reciban las 2 primeras dosis.
Este martes, demócratas y republicanos en Pensilvania, Carolina del Norte, Kentucky, Idaho y Oregón escogerán a los candidatos que participarán en las elecciones de medio término previstas para noviembre. Las elecciones primarias en estos 5 estados permitirán medir la influencia que ejerce entre los republicanos el expresidente Donald Trump, quien ha apoyado públicamente a varios aspirantes y mantiene la puerta abierta a otra candidatura presidencial en el 2024. Las elecciones de noviembre también definirán si los demócratas mantienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El gobierno de Joe Biden anunció que agilizará las licencias a fabricantes extranjeros para aliviar la severa escasez de leche para bebés que agobia a cientos de familias. La escasez de leche en fórmula comenzó a mediados de abril y frente a la incertidumbre comenzaron las compras de pánico. Lo que más preocupa a los padres es cómo alimentar a sus hijos cuando su única fuente de nutrición es una leche imposible de conseguir. La situación afecta a millones de familias. Las poblaciones de bajos recursos, la comunidad hispana, latina y las comunidades afroamericanas están en la parte superior de la lista de comunidades de alta susceptibilidad para esta crisis. Al no poder comprar la leche al precio que los acaparadores la ofrecen en este momento, los padres se ven en la necesidad de buscar otras opciones. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría advierte del peligro de crear su propia fórmula en casa o de poner agua extra en cada preparación. Crea una solución hipotónica baja en sodio que intoxica con agua al bebé, porque el bebé generalmente está falto de sus riñones de poder eliminar el agua cuando es en exceso. La leche materna no es siempre una opción viable, pues según explican los expertos, ni todas las madres producen suficiente leche, ni todos los bebés reciben todos los nutrientes necesarios de la leche de su madre. Por eso, la principal recomendación es consultar al pediatra antes de darle a un bebé cualquier tipo de leche para reemplazar la fórmula habitual. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Con arte y de una manera muy particular, artistas latinos del teatro La Bolsa en Washington, D.C. denuncian los retos que enfrenta la clase trabajadora de su comunidad. El teatro dejó de ser entretenimiento para convertirse en un medio político. En Washington, un grupo de latinos sin formación artística narran desde las tablas experiencias infantiles, denuncias de feminicidios y opresiones sistemáticas que ocurren en su comunidad. Es una carta de mis hijos. Ellos están estudiando. Hacemos ejercicios dramáticos para que, partiendo de estos ejercicios, la comunidad o los participantes, las actrices o los actores empiecen a construir desde su discurso también lo que queremos mostrar en escena. Eso revela otras perspectivas de cómo se puede comunicar estos mensajes e ideas y análisis de la realidad importantes. Sabemos cuáles son los detalles y nuestros objetivos. Desde hace 6 años, el Teatro La Bolsa busca exponer desde las tablas esta realidad en una especie de catarsis. Para sus miembros, es una inspiración para el migrante, aún sin libreto, suspicaz e innovador. A la gente trabajadora, a los migrantes, trabajadores esenciales, trabajadoras domésticas, pues lo que hoy se le llama trabajadores esenciales, que son la columna vertebral de la sociedad y de la economía. Así es el Teatro La Bolsa, una caracterización que más que entretener, educa al público de Washington sobre las realidades de la diáspora latina en Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Bien, y nosotros nos despedimos con la más reciente producción del bailarín brasileño David Mota, a quien el ataque de Rusia a Ucrania también le apagó el sueño de seguir trabajando con el Ballet Bolshoi de Moscú. Tras salir de Rusia en febrero, llegó a su país natal para protagonizar durante 3 noches esto que ustedes están viendo, El Lago de los Cisnes, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, justo antes de unirse al Ballet de Berlín. Mota llegó a Rusia a los 12 años con una beca. Con eso llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.